a continuación. En este pequeño video les hablaremos un poco sobre la historia de la ingeniería en cada región del mundo, sus generaciones y sus diferentes civilizaciones. Espero y sea de su agrado. Muchas gracias. Ingeniería egipcia. Siendo una de las más antiguas civilizaciones del mundo, es una de las que más ha contribuido al desarrollo de la ingeniería. El primer ingeniero de la historia, arquitecto real, Canofer de Memphis, y su primogénito Hainoted, desarrollaron grandes avances en el campo de la ingeniería, pero se vieron favorecidos por la dotación casi ilimitada de esclavos y la paciencia que quienes eran los dueños de los recursos en ese entonces. Entre sus obras se destacan las construcciones de sus pirámides, en especial la de Keops, que tiene unos 2.300.000 bloques de piedra de 1.1 toneladas aproximadamente. Cabe resaltar que es una de las más influyentes maravillas de la ingeniería, pues solo tenían a su favor la palanca, no conocían ni las poleas ni el tornillo. También se consideraban uno de los dibujantes más antiguos de la historia, ya que los dibujos eran esenciales para el éxito de la construcción de las pirámides y estos se plasmaban en papiro, piedra e incluso en madera. Ingeniería mesopotámica. Historiadores afirman que en Mesopotamia se dio inicio a la construcción de los primeros edificios públicos, también inventando la torre de asalto, una pieza militar. Tanto de Irán y Egipto contribuyeron en gran parte en la ciencia y la ingeniería. Al inicio de la historia, un pueblo de origen desconocido, los sumerios, construyó murallas para ciudades y templos y excavó acequias que pueden haber sido los primeros logros de ingeniería del mundo. El arte mesopotámico tenía carácter cívico. Tiene palacios, templos y servicios públicos, tales como murallas, canales de riego, puentes, puertas y fortalezas. En arquitectura, desarrollaron importantes avances como la bóveda y la cúpula e inventaron el sistema de numeración sexagesimal. Monumentos principales. El templo. Consiste en un gran patio amurallado que en el espacio correspondiente a uno de sus lados menores lleva lo que va a ser su elemento más característico. El palacio. No existe una forma prevista para el palacio. Tampoco es un edificio, sino una serie de edificaciones prismáticas de distintos tamaños, unidas entre sí por pasillos, galerías y corredores. Ingeniería griega. La construcción de templos en la Acrópolis favoreció a la Edad de Oro en Grecia. El uso de las vigas con hierro forjado dentro contribuyen al desarrollo actual del metal como componente en el diseño de un edificio. Además, innovaron en el uso del mármol y los cielos rasos en sus diferentes templos. Se toma a la mecánica como parte de la ingeniería estudiando el fenómeno de la palanca y los engranes. Al aportar Platón y su alumno Aristóteles en las ciencias, el desarrollo de la ingeniería en Grecia fue notable desarrollando un estudio llamado Hybris. Ingeniería romana. Los romanos son considerados como los mejores ingenieros de la historia, pues en su mayor parte la ingeniería romana era civil, como lo es el diseño de acueductos, carretes, puentes y edificios públicos, la galvanización, bañar en zinc fundido para que no se oxide y la reivindicación de la calefacción doméstica central fueron los más grandes aportes de la ingeniería romana. En sus grandes construcciones se destaca el Coliseo romano, el cual era el mayor centro de reunión público de sus tiempos. Ingeniería oriental. Después de la caída del Imperio Romano, el desarrollo ingenieril se trasladó a India y China. Dentro de sus más grandes realizaciones se encuentra la Gran Muralla China. Es una antigua fortificación construida para proteger el imperio de China desde el siglo III a.C. de los ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. El principal propósito del muro no era impedir que fuera atravesado, sino más bien impedir que los invasores trajeran caballerías con ellos.
La muralla tiene 7.300 kilómetros de este a oeste, sin contar sus ramificaciones y construcciones secundarias. Cubre 6.400 kilómetros desde la frontera con Corea al borde del río Yalu hasta el desierto de Gobi, cruzando 7 provincias. Casi toda la muralla tiene aproximadamente 10 metros de altura, 8 metros de espesor en la base y se reduce hasta aproximadamente 5 metros en la parte superior. A lo largo de esta parte corre un camino pavimentado. Esta gran muralla posee 25.000 torres en su parte principal y otras 15.000 torres separadas de la muralla principal china, que ha tenido canales desde hace miles de años, y los chinos fueron de los primeros constructores de puentes con características únicas. Ingeniería europea. Durante este periodo no existieron las profesiones de ingeniero o arquitecto, de manera que esas actividades quedaron en manos de los artesanos, tales como los albañiles, maestros. En 1771, un pequeño grupo de ingenieros a los que se llamaba frecuentemente para dar su testimonio sobre proyectos de puertos y canales, formó la Sociedad de Ingenieros. Esta sociedad se constituyó en la institución of Civil Engineering en 1828, iniciando con ello una especialización dentro de la ingeniería. Generación de las computadoras. Las diferentes computadoras que han aparecido desde los años 50 han sido clasificadas de acuerdo a su evolución en 5 generaciones. El término generación se refiere a la relación con los desarrollos tecnológicos y componentes incorporadas en cada una de las computadoras personales. Primera generación, 1939-1958. Estas son las primeras computadoras de propósito general. La mayoría de los medios de entrada y salida eran tarjetas perforadas y cintas magnéticas, y la mayoría principalmente estaba hecha exclusivamente de centenares de tubos o válvulas al vacío. Estas computadoras eran lentas, enormes. La máquina representante de esta generación es la ENIAC. Sus características son: tubos de al vacío. Eran máquinas enormes, procesador de datos lentos. Requerían de un gran equipo de mantenimiento. Segunda generación, 1959-1963. A comienzo de los años 60, los transistores se utilizaban para la construcción de las computadoras. El tubo al vacío fue sustituido por el transistor. En esta generación comenzaron a utilizarse los lenguajes de programación evolucionados como el ensamblador. Características: uso de transistores, aparición de lenguajes de programación, disminución de tamaños de los PC. Tercera generación, 1964-1971. En estas generaciones aparece el circuito integrado electrónico completo en un chip. Este sustituyó al transistor con la utilización de circuito integrado y comienza la miniaturización de las PC, evoluciona el software, aumento de la velocidad de operación en las tareas de las PC. Se introduce el primer microprocesador hecho por la empresa Intel. Características: uso de circuito integrado, disminución de tamaño, desarrollo de sistema operativo. Cuarta generación, 1971-1987. En esta generación comienza con un avance vertiginoso. Se comienza a usar la integración de circuitos a gran escala, chip de memoria y la microminiaturización. Aparecieron una gran cantidad de lenguajes de programación. Quinta generación, 1988 hasta la fecha. Algunos piensan que ya se vive la sexta generación de computadoras por el avance rápido en cada una de las nuevas computadoras personales que se producen hoy en día. Las computadoras de esta generación son computadoras de gran nivel de procesamiento de datos, uso de procesadores rápidos. Se utiliza el concepto de multitarea, almacenamiento de información en esos diversos dispositivos, popularización del uso de las redes, en fin, avance significativo que ha venido a resolver de alguna manera a los principales problemas de los usuarios. Características:
procesamiento en paralelo mediante arquitectura y diseños especiales y circuitos de gran velocidad, manejo de lenguajes natural y sistema de inteligencia artificial, aumento en la velocidad de procesamiento de datos. Bueno, chicos, creo que la importancia de trabajar en grupo es que además de que compartes ideas, aprendes a ser responsable, te relacionas más con tus compañeros y aprendes de algún u otro modo a confiar en ellos. Además, que 3 cabezas piensan mejor que una, y espero que les haya gustado el material que les presentamos. Créditos al locutor que nos ayudó a relatar el material, don Eduardo Dávila, de la Nueva Radio Ya. Bueno, ya como mi compañera les mencionaba anteriormente, en este tipo de trabajos uno aprende a ser mucho más responsable. Se aprende a valer de sí mismo, claro, también con la ayuda de nuestros compañeros, para así salir adelante y también adquirir nuevas experiencias en este tipo de entorno, en el cual tendremos que acostumbrarnos y convivir en él por 4 años.